Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Daniela, gracias por acompañarnos. Está aquí para, bueno, no pudo llegar por el tráfico, justamente, Daniela, pero nos acompaña vía Zoom para hablar de este tema importante que preocupa y que sobre todo tiene que generar mucha información. Muy buenas tardes, muy buenos días con todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Milton, muchas gracias, Verónica, por el espacio. Bueno, ¿cómo es esto? Empiezan las sanciones a finales del mes de mayo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas para empezar a aplicar la ley de protección de datos? Bueno, las empresas han tenido un tiempo de 2 años para adaptar todos sus sistemas de gestión a la normativa en protección de datos personales. Estamos a puertas de la entrada en vigor de este régimen sancionatorio y ahora se convierte en una obligación para todas las organizaciones de cumplir con sistemas integrales desde una perspectiva organizacional, de procesos y desde una perspectiva jurídica, técnica que permita tratar de forma adecuada o procesar de forma adecuada esta información, siempre siendo respetuosos con los derechos no solo de los clientes, sino también de nuestros empleados, de nuestros proveedores y de todas aquellas personas con las que todas las organizaciones a nivel público o privado se relacionan. Ahora, ¿hay la necesidad o es, digamos, indispensable que se constituya la Superintendencia de Protección de Datos Personales? Sí, evidentemente una autoridad de control tan importante al tratarse de una materia transversal que impacta en el sector de salud, en el sector de la educación, en el sector comercial, en el sector público, tiene que supervisar que el cumplimiento normativo pueda darse en todas las organizaciones de forma integral, tomando en consideración que esto se trata de un derecho humano. ¿Qué significa la Ley de Protección de Datos? Delínenos un poco para qué sirve. Bueno, una ley de protección de datos nos permite garantizar de forma instrumental la dignidad de las personas frente al manejo de la información por parte de organizaciones que sean respetuosos con nuestros derechos y libertades fundamentales a la hora de procesar la información sin que esto se vuelva excesivo, desproporcionado, sin que esto afecte a nuestra privacidad, a nuestra integridad, a nuestra dignidad. Importante, Daniela, buenos días. Ahora, hablando de esta ley de protección de datos, ¿qué podemos pensar respecto a su aplicación? Ya que falta aprobar el reglamento y, como decía Milton, falta también designar al superintendente. Bueno, desde que entró en vigor la ley en el año 2021, el régimen sancionatorio administrativo está suspendido, pero es lo único que está suspendido. La ley es plenamente exigible desde esa fecha y la responsabilidad a nivel civil, penal, constitucional ya se encuentra habilitada. Simplemente que los titulares de esta información, las personas que somos a quienes nos identifican esos datos, no somos conscientes de que ya podemos iniciar acciones en cualquier nivel para poder exigir que nuestros derechos se vean garantizados en el uso o manejo de nuestra información. Sin embargo, es sumamente necesaria la autoridad de control para que el régimen administrativo de sanciones e infracciones sea aplicable. De todas formas, actualmente nosotros ya tenemos diversos mecanismos que podríamos iniciar para poder exigir este derecho y eso creo es algo que las organizaciones deben estar conscientes y nosotros como titulares también debemos estar conscientes para poder exigir que las empresas cumplan con toda esta normativa en materia de protección. Sí, hay una diferencia entre lo que han hecho y lo que deben hacer las empresas del sector privado y el sector público del país. Ahí está, empezando por la autoridad de control que todavía no existe. ¿Cuál es la diferencia entre lo público y lo privado en estos 2 años que se ha dado de plazo para antes de empezar a aplicar la norma con sanciones? Bueno, a nivel privado creo que ha sido, las organizaciones han sido un poco más conscientes de la implementación de esta norma. Evidentemente hay que tener en cuenta que los datos personales en la actualidad son un pilar fundamental para la economía digital y por lo tanto para las organizaciones es importante tratarlos o usarlos de forma adecuada y pertinente. Sin embargo, en el sector público, pese a ser una de las, de los organismos que tiene mayores cantidades de datos, no se ha visto mayor impacto en el tema y sobre todo no se ha resaltado la importancia y precisamente eso hace que no tengamos una autoridad de control que sea eficiente y pueda empezar a exigir el cumplimiento de esta norma.
¿Cómo garantizar la seguridad de los datos personales de las personas que son manejadas por empresas públicas o privadas? Primero, creo que es importante empezar por instaurar una cultura de protección de datos personales, de empoderar a las personas en conocer que este es un derecho humano fundamental y que les va a permitir que todos sus derechos se vean garantizados en el manejo de esta información. Si todos conocemos la importancia del manejo adecuado de esta información y de que esto sea utilizado en pro y en beneficio de la ciudadanía, pues vamos a empezar a exigir de mejor manera que este derecho se garantice. Ahora, sí, ya la cultura es importante para empezar a saber, pero en la práctica, ¿cómo se protegen los datos de personas? A nivel Claro. técnico, tecnológico y con las decisiones de las empresas. Primero, es importante entender que esto es un tema de gestión integral en una organización, desde la cabeza de una organización hasta todas las personas u órganos que conforman a estas organizaciones tienen que empezar a implementar mecanismos de control orientados a garantizar la seguridad, la calidad, la proporcionalidad, la finalidad y la pertinencia en el uso de esta información. Esto se hace a través de sistemas de gestión multidisciplinarios que integran profesionales del derecho, profesionales expertos en seguridad de la información, profesionales capacitados en gestión de riesgos y profesionales capacitados en procesos. Daniel, hablando de esta ley de protección de datos y tomando en cuenta lo que ocurrió en septiembre del 2019, cuando se conoció de esta grandísima filtración de datos personales de los ecuatorianos, ¿cómo esta ley nos defiende sobre esta filtración que ya ocurrió y que muchos dicen está nuestros datos en la Deep Web? Evidentemente, con esta normativa, y creo que el caso fue lo que impulsó la creación de la norma o la aprobación más bien de la norma en la Asamblea Nacional, justamente lo que nos permite es exigir primero que las organizaciones tengan estos esquemas de gestión integral que permitan la garantía de este derecho. Y en segundo lugar, lo que establece, lo que va a permitir una normativa en protección de datos personales es lograr que aquellas organizaciones que no sean respetuosas incluso se vean tan obligadas no solo a través de un pago de multas, sino incluso a través de esquemas de suspensión de actividades de tratamiento, que es lo que ocasionarían a la larga, a través de demostrar reiteración o reincidencia en ciertos esquemas o infracciones, es cerrar una organización. ¿Cuáles son los niveles de multas que se pueden generar a partir de fines de mayo si es que empiezan a incumplir con la ley de protección de datos las empresas? Por infracciones graves va del 0.1 al 0.7 de la facturación o ingresos globales de una organización. Esto quiere decir, antes de deducir impuestos, pagos a proveedores, pagos de empleados o cualquier costo que yo tenga que incurrir como organización, o en el caso de las graves va del 0.8 al 1% del ingreso global o del volumen total de negocio de una organización.